Antes de partir, quiero agradecer a la revista Mejores Empleos. Creo que están haciendo un trabajo genial. Le están dando visibilidad al mundo del trabajo y le están dando contenido, que yo creo que es clave. Quiero también agradecer al Grupo Muro, que yo creo que está queriendo construir una red potente en México con socios como esta empresa, que son muy buenos. Así que un aplauso para todos por esta iniciativa, ¿les parece? Bueno, mi nombre es Fernando Vélez, soy chileno, vivo en Colombia y estoy enamorado del tema del trabajo. Creo que el tema del trabajo es un temazo. Creo que vivimos 8, 10 y 12 horas al día trabajando. Estamos tan acostumbrados que naturalizamos el tema del trabajo y no lo observamos con ojos, yo diría, como más profundos a veces, más problematizadores, más apreciativos. Nos faltan distinciones para entender el trabajo. ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de la resiliencia, del trabajo y la comunicación y cómo todo esto impacta en el mundo del liderazgo. Pero antes de partir quiero preguntarle a ustedes qué saben de la resiliencia. ¿Les suena la palabra? ¿Sí? Bueno, ¿qué es resiliencia? Resiliencia es la capacidad de revertir la adversidad. Resiliencia es la capacidad de resignificar el dolor, el trauma, lo que nos duele. La resiliencia se conecta, yo diría, con las fuerzas más profundas que tiene el ser humano. Y a la vez nos damos cuenta que la resiliencia es algo que todos tenemos. La pregunta es si en algún minuto nos estamos escuchando para saber cómo reaccionar de forma resiliente. Cuando se habla de resiliencia, se habla de los bambús. Porque los bambús son flexibles, pero son fuertes. Tratan de romper un bambú. Es muy difícil. Ahora, el bambú, cuando se planta un bambú, la raíz se demora por lo menos 5 años en crecer. Y después crece el arbolito. Entonces, ¿qué significa la raíz? Es la identidad. ¿Y qué es la identidad? ¿Quién soy yo? Yo les pregunto a las organizaciones siempre, cuando hago coaching a ejecutivos, ¿cuál es la identidad de la organización en la que están? ¿Quiénes son? ¿En qué creen? ¿Cuáles son sus sistemas valóricos? Por lo general me hablan del negocio, de los productos. Yo les digo, no, ¿quién eres tú como organización? Entonces el punto es, ¿cómo empezar a mirar estos temas con otros ojos, con otras inquietudes y a la vez con, yo diría, con otra actitud? Partamos, entonces hablemos de resiliencia. Entonces, trabajo, personas e incertidumbre. Estamos en la sociedad de incertidumbre, no hay claridad de nada. Ojo, y esta incertidumbre es local, es decir, es global y es local. Es una incertidumbre que nos lleva a repensar el día a día. Me acuerdo cuando Piñera fue presidente la primera vez, entregó un pendrive a los ministros diciéndole: esta es la planificación estratégica del gobierno. Y al otro día tuvo un terremoto. Chao planificación estratégica. ¿Qué hacemos? ¿Cómo partimos? Entonces, bueno, primero entendamos qué es trabajo. Etimológicamente, trabajar viene de la latina tripaliere, que significa torturar. Es decir, el origen del trabajo es la tortura. ¿Quiénes trabajaban? Los esclavos, los que se portaban mal, toda la gente que estaba literalmente a la deriva desde el campo del poder. ¿Y a quién le dolía a la gente que trabajaba? Le dolía la espalda, le dolían los brazos, porque tenían que cargar piedra, madera. Es decir, en esa época el trabajo, que era una tortura, generaba dolor físico. Hoy día pareciera que el trabajo genera dolor en el alma, porque nos duele. Ahora, o hemos sido torturados o torturamos, también, tengámoslo claro. La pregunta es, ¿cuál es el costo de estar en este lugar? Entendiendo que el trabajo lleva siglos generando dolor en las personas. Solo a modo de ejemplo, esta estadística de Chile, que les puedo decir que en América Latina, Centroamérica y México son más o menos parecidas, y yo diría que estas están benévolas todavía. Fíjense, el 53% de las enfermedades laborales están relacionadas con la salud mental.
El 58% de las personas se siente abusada en su empresa. El 54% de las personas se siente infeliz en su trabajo. El 30% está agotado en su puesto de trabajo. El 86% de los empleados menores de 35 años se cambiarían de día de trabajo. Dos posibilidades: o salimos con depresión, con esta exposición, o literalmente salimos con otro tipo de preguntas. ¿De qué estamos haciendo en nuestra organización? ¿Y qué tipo de calidad de vida le estamos dando a la gente? A mí me interesa el mundo del trabajo porque ahí están todas las personas y porque creo que es un lugar relevante para agendar yo diría, un nuevo estilo de hacer preguntas. Es decir, el trabajo es un temazo, pero parece que tiene mala prensa. Parece que la gente cuando habla de trabajar empieza a cerrar los ojos y piensa en el viernes, el sábado y el domingo. Un componente de este dolor son los líderes. Mi tesis doctoral, que la estoy entregando ahora, es sobre el liderazgo en América Latina. Les puedo decir que es más o menos parecido. Es un liderazgo bastante coercitivo, desconfiado, controlador, que no empodera. Entonces, ¿qué hacemos con este liderazgo? Que nos complica la vida. Entendiendo que este liderazgo poco a poco ya empieza a agarrar patología. Por ejemplo, el síndrome Ubris, no sé si les suena, es una patología del liderazgo. Son líderes paranoicos, desconfiados, que en realidad están en un extremo. Entonces, ¿cómo empezamos a entender que la resiliencia en el mundo del trabajo pasa por estos líderes? Que para poder resignificar el dolor, generar afiatamiento en el equipo, instalar un propósito común, se requiere de una forma de mirar el liderazgo diferente, de una forma de entender el poder diferente. No son relaciones de control y sometimiento, son relaciones de validación y respeto. Entonces, ¿qué hacemos con el trabajo? ¿Qué hacemos con estos desafíos que yo diría son regionales y que son originados por nuestra historia? Porque llegaron los españoles, porque hemos tenido dictaduras, porque hemos tenido todo tipo de dolores. Pero al final del día eso no es suficiente. Al final del día las empresas requieren de buenos líderes y de culturas organizacionales sólidas, consistentes y éticas, definitivamente. Entonces, pareciera que el mundo del trabajo tiene mala prensa. El Cepillo dice: a veces pienso que tengo el peor trabajo del mundo. Y el papel confort dice: ¿estará seguro? Ojo, y no reímos, está bien, pero conectémonos con lo que nos pasa. ¿Cómo empezamos a desafiar esto? ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos una matriz, toda la mirada latinoamericana, para arriba, hasta México. Tenemos una matriz de lo que es la revolución industrial. En la revolución industrial se trabajaba con músculos, porque las máquinas había que ejercer músculos para moverlas. Hoy día no. Hoy día se trabaja con conocimiento. El conocimiento fluye desde procesos conversacionales. Es decir, en la revolución industrial, obviamente, que estábamos con esta fuerza humana que funcionaba, pero funcionaba a nivel individual. Pero hoy día, en la sociedad del conocimiento, una sociedad dinámica, altamente dialéctica, esto surge desde el trabajo grupal. Y el trabajo grupal genera aprendizaje solo cuando hay dinámicas conversacionales, cuando hay cultura dialógica, es decir, cuando el conocimiento fluye desde la interacción del equipo. Entonces, tenemos que ir un tremendo salto. Y nuestra mirada regional, yo diría que nos está diciendo todo el rato, tenemos que dar giro. Por ejemplo, en América Latina, el 93% de las empresas no cumple su planificación estratégica. 93%. En América Latina, la calidad del trabajo es de un 25%. La calidad de los feedback de los líderes es de un 23%. La gente moja la camiseta un 30%. Es decir, tenemos mucho que saltar como brecha. El punto es por qué no lo hacemos. Entonces, ¿cómo empezamos a entender de que esto hay que desafiarlo? Y que hoy día el desafío es pasar del clásico equipo de trabajo a una verdadera comunidad de aprendizaje. ¿Por qué es el tema? Hay que empezar, como decía Toffler, hay que empezar a aprender, a desaprender y reaprender. Hay que desafiar a nuestros enemigos del aprendizaje.
Y hay que buscar la flexibilidad. Darwin dijo un día, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino que la que responde mejor al cambio. Entonces yo les pregunto, todas las empresas que están acá, ¿qué capacidad de cambio tienen ustedes? Ojo, entendiendo que declarar un cambio es muy fácil, el punto es otro, ¿cómo sostengo el proceso de cambio? ¿Y cómo lo genero desde una práctica transformacional? Cuando estoy en procesos de cambio, hay dos preguntas que hay que hacerse. La primera es ¿qué quiero cambiar? Obvio. Pero la segunda, que es la más importante, ¿qué quiero preservar de lo que yo ya tengo? De lo que yo soy. Entonces, ¿qué es lo que estamos, yo diría, reivindicando con este tipo de eventos? Que hay que mirar con otros ojos el fenómeno del trabajo. Y que la matriz antigua que tenemos no es suficiente. No es suficiente. Que acá el proceso es formativo, educativo, es integral. Que acá el tema no es el cosismo, de pensar que hay que hacer un tallercito, un cursito, vamos a subir un cerro, nos abrazamos, lloramos y somos felices. Olvídense. ¿Cómo cambia la matriz conductual de las personas? Ese es el desafío. Entonces, aparece esto del arte de liderar, que en el fondo es mucho más que mandar. El liderazgo capataz, liderazgo autoritario, verticalista, desconfiado, cero conexión emocional, no acompaña procesos de aprendizaje. Este liderazgo está en el plano informativo. Acuérdense, informar es dar. Y después aparece un liderazgo coach, que un liderazgo conecta con lo emocional, está en prácticas de aprendizaje continuo, genera confianza y obviamente deja espacio para que la gente se empodere. Y este liderazgo está en el plano de la comunicación. ¿Qué es comunicación? Entendimiento. Por lo general las empresas creen que comunicar es mandar correo electrónico y todo eso. Olvídense, no gasten plata. Una empresa que quiere buena comunicación tiene que tener un diálogo confiado. Los procesos conversacionales lo que generan es coordinación de acciones y ese es el desafío. Lo que hacen los soportes comunicacionales es darle visibilidad a la conversación, nada más. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar el paradigma? ¿Cómo empezamos a desafiar cómo estamos viviendo hoy día el mundo del trabajo? Este señor está conectado con esta frase: nuestra capacidad competitiva está en nuestra capacidad para aprender. Y nuevamente les pregunto, ¿qué capacidad de aprendizaje tienen las empresas de ustedes? ¿Qué capacidad de aprendizaje tienen ustedes? ¿Qué capacidad de aprendizaje tienen sus propios líderes o mandos medios? ¿Cuál es la invitación? Subamos al balcón. Se requiere de líderes que vean el sistema, que entiendan que los procesos tienen interconexiones. La mirada clásica latinoamericana es que cada área es un feudo y no trabajamos desde la colaboración, sino que trabajamos desde la competencia. Cuando yo estoy en la competencia, obviamente que se articula la confianza, o sea, muere la confianza, perdón, y a la vez también dejo yo de facilitar procesos virtuosos. Entonces, ¿cómo empezamos a mirar el sistema? ¿Cómo soltamos nuestro proceso y empezamos a entender de que yo tengo que estar al servicio del otro? Porque lo clásico es esto: quiero una organización ordenada, predecible, que literalmente funcione frente a todo evento. Pero la dinámica humana es esta: es la sinergia, es la dialéctica, es el juego de salir a buscar al otro, es la sorpresa. Este paradigma ya no nos sirve. Está bien, época industrial. Hoy día tenemos que mezclar los sabores. Para eso, ¿qué requerimos? Requerimos de un criterio en donde la tolerancia ya no es suficiente. Hay que ir al campo de la aceptación del otro. Yo acepto al otro cuando tengo un paréntesis de desencuentro, pero a la vez un respeto por el otro. ¿Cómo empezamos a construir entonces estas organizaciones totalmente diferentes? Donde hay gente de 60 años, 50 años, 20 años. Donde hay argentinos, bolivianos, mexicanos, peruanos. ¿Cómo empezamos a hacer esa mezcla? Pero yo diría desde la convicción de que el poder está acá. Entonces, desde la comunicación yo siempre digo que hay que entender de que cada uno de nosotros es hermosamente diferente al otro. Tenemos biologías diferentes, formas de ver la vida, cultural,
tenemos físicos diferentes, tenemos educación diferente, economías diferentes. Pero ese es el desafío. ¿Cómo generamos una sinergia desde ahí? Entendiendo que acá la idea no es uniformar a nadie. Acá la idea es, insisto, construir una comunidad de aprendizaje. Cada uno de nosotros es diferente, pero estamos todos alineados. Fíjense, ¿se acuerdan? Martes 13, Tabotero y así. Cada uno de nosotros le da su sello, pero acá está el mensaje. Antes yo vengo de la comunicación de hace muchos años, siempre pensamos en la comunicación, de alinear el mensaje, olvídense, la gente está en otra. Las nuevas generaciones, desde la ciberpsicología, lo que quieren es la reconstrucción de la realidad. Mi generación viene de lo analógico, las nuevas generaciones vienen del hipertexto. ¿Y qué es el hipertexto? Varias ventanas a la vez. Es decir, requerimos construir y repensar el mundo del trabajo. Requerimos también entender de que acá hay un tema que es fundamental, que es el cuidado interno. La resiliencia organizacional se conecta con eso, cuidar a las personas, desde una convicción ética absoluta y desde un compromiso con la coherencia. En mi libro, que queda uno, porque ya habían dos, dio uno que estaba afuera, yo hablo del cuerpo organizacional y conecto a las empresas con el cuerpo humano. Fíjense, las empresas tienen diferentes áreas. Nosotros tenemos manos, cabezas, pies, todo diferente. Las empresas a veces se enferman, nosotros también. Las empresas a veces tienen heridas mortales, nosotros también. Las empresas requieren de caminar para poder tener circulación, nosotros también, y así. Entonces, vayan pensando, cuando piensen en su organización, piensen en qué cuerpo humano ven ahí. Una vez en un taller en Perú, les pedí a la gente que dibujara corporalmente su empresa. Y una señora dibujó un viejito como 90 años arrastrando un burrito, imagínense. El viejito estaba pero ya destruido. Entonces, ¿por qué? Porque ella sentía que la empresa era lenta, que estaba viejita, que parece que no había un propósito a futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieren pensar las organizaciones que están hoy día? Los latinoamericanos somos cortoplacistas, pensamos en el presente. Piensan en mediano plazo, ¿cómo se lo imaginan? ¿Qué tipo de cuerpos se imaginan? Entendiendo que al final del día, estos cuerpos, si no se cuidan, se enferman. Y hay muchas enfermedades, ojo. Son muchas enfermedades, pero las hemos naturalizado, fíjense. Hay enfermedades grupales, equipos débiles, poco carisma, estrés grupal. Hay enfermedades físicas, dolores musculares, estrés corporal, la gente está agotada. Hay enfermedades organizacionales, fusión, reducción de empleados. Hay enfermedades psicológicas, carencia de habilidades sociales, prejuicios. Hay enfermedades profesionales, afán competitivo, baja autoestima. Hay enfermedades espaciales, infraestructura defectuosa y así. Entonces, las organizaciones y el mundo del trabajo tienen muchos frentes por donde potenciar a la gente, por donde cuidar a la gente e instalar un mensaje, literalmente compromiso con el otro. La pregunta es, ¿qué es lo que queremos ver ahora? ¿Qué queremos invisibilizar? Porque al final del día, la empresa que tenemos es la empresa que hemos optado. No es que hubo una mala suerte, nos mandaron un hechizo, llegó un rayo divino, chao, eso no existe. Acá lo que hay es una opción. ¿Qué tipo de organización quiero? ¿Quiero un fósil, seco, predecible, o quiero un cuerpo que esté en el juego, que esté en la dinámica, que esté en la colaboración y en la complicidad? Por eso que la invitación de estas charlas apuntan a esto, a que ustedes diseñen la organización que quieran, a que ustedes literalmente den una pauta de cuáles son los elementos que quieren cuidar. Y acuérdense, qué quiero cambiar y qué quiero preservar de lo que soy. Muchas veces, por ejemplo, hay países donde me tocó, en un país X de América Latina, que la cultura de los empresarios siempre está como el muéstrame resultados para ver si invierto o no. Y esto está ultra medido, hace mucho rato. CLAFO, que es un congreso de felicidad organizacional que tuvo muchos países, esto hizo un tremendo estudio. Fíjense, el bienestar organizacional tiene números que son indiscutibles. Reduce el ausentismo, disminuye los accidentes,
reduce la rotación, aumenta la productividad, incrementa la excelencia, mejora la calidad de servicio. Es decir, cuando uno tiene una organización sana, literalmente todo fluye. No hay resistencia, no hay gente que está en el campo refractario, para nada. El punto es, ¿cómo hacemos esto? Hay un líder coach que es Freddy Kaufman, no sé si lo conocen, escribió el libro La empresa consciente. Y Freddy Kaufman, una vez lo entrevisté, entonces le dije: Freddy, ¿de qué trata tu último libro? Y me dice: mira, mi último libro, la pregunta que yo hago es: ¿cuál es la trampa? ¿Cuál es la trampa que si soy diabético como azúcar? ¿Cuál es la trampa que si soy hipertenso como sal? ¿Cuál es la trampa que si sé que viene algo malo, no estoy en la prevención? Ese es el tema a fondo. Porque podríamos decir: todo esto es sentido común. Obviamente que es sentido común. ¿Y por qué no ocurre? Ese es el tema. Entonces, ¿cuál es la invitación de la resiliencia? A trabajar en el campo consciente, a hacernos cargo que cuando yo no sostengo la situación, viene una crisis a mediano plazo, de todas maneras. Bueno, la resiliencia tiene un modelo que es el modelo MAR, modelo de acción resiliente. Y es un modelo que yo diría está conectado con varias dimensiones. Lo primero son los pilares de la resiliencia: el humor, la confianza, la iniciativa, la ética, independencia. Es decir, hay empresas destacadas en varios países que han trabajado todos estos temas. Por ejemplo, Banco Estado Microempresa en Chile, que es una empresa que se gana todos los premios en todo sentido, tienen el indicador de espiritualidad, ojo, en el Balance Scorecard, entendiendo no espiritualidad como una iglesia, para nada, espiritualidad como un espacio de trascendencia. ¿Y en qué se materializa? El 30% de sus trabajadores están en campos de servicio social. Entonces, bueno, están pasando cosas. La pregunta es: ¿dónde quieren pararse ustedes? ¿Desde dónde quieren pararse? Por otro lado, ¿cómo construimos este relato interno? Hay dos espacios. Por un lado está el ecosistema individual, que es la conversación intrapersonal, que es conmigo todo el rato. Y por otro lado está la conversación interpersonal, que es con el grupo. Por eso que los líderes tienen que tener claro este tema. Porque al final del día, si yo quiero incentivar un cambio de mirada, un cambio de conducta, tengo que desafiar muchas resistencias. Y por otro lado, entendiendo que comunicación es mucho más que tecnología de la información. Fíjense, Daniel Prieto un día dijo: comunicar es ejercer la calidad de ser humano. Y ahí está la comunicación. Y suficiente con eso. Bueno, este es un modelo que no lo voy a mostrar, pero un modelo es más detallado sobre el tema del modelo MAR. Pero el modelo MAR, entre otras cosas, responde a 5 grandes preguntas, que yo lo hago mucho en talleres. Yo soy, ¿quién soy yo en esta empresa? Yo puedo, ¿qué puedo hacer en esta empresa? Yo tengo, ¿qué es lo que tengo en esta empresa? Yo quiero, ¿qué es lo que quiero hacer en esta organización? Y hay una quinta pregunta: nosotros podemos, ¿qué podemos hacer todos nosotros por el proyecto organizacional? Entendiendo que la conversación es individual y grupal, y que está la memoria y la identidad como motores de agarre. Es decir, una empresa consciente que tiene claro quién soy yo, obviamente que tiene mayor capacidad de resistencia frente a lo complejo. Entendiendo de que hay 3 dimensiones claves: identidad, imagen y reputación. La identidad es quién soy yo como organización. La imagen es cómo me percibe el entorno. Y la reputación es la conducta sostenida en el tiempo. Todos los problemas de los políticos, la iglesia, los empresarios, se revienta la reputación. ¿Pero por qué? Porque la identidad era laxa, no era clara. ¿Cuál es la invitación? Aprender, desaprender y reaprender. Seguir los pasos de Albert Einstein cuando dijo: lo único que interfiere con mi aprendizaje es mi educación. Es decir, todos los que pasan por la universidad, el colegio, por donde sea, pareciera que eso en un minuto se transforma en una trampa también. La pregunta es: ¿qué capacidad de flexibilidad tenemos nosotros para poder desafiar esto? Ahora, las organizaciones muchas veces tienen o pierden la movilidad porque están en esto, en el espacio interpretativo. Yo pienso que lo que sé es la verdad.
Y obviamente que ahí siempre el otro está equivocado. Entonces la pregunta es, ¿cómo empezamos a desafiar nuestros propios sistemas de aprendizaje? ¿Cómo empezamos a entender de que el otro no está equivocado? El otro piensa diferente a mí. Y suficiente con eso. Entonces, el gran desafío de la resiliencia desde la mirada ontológica no es cambiar las acciones para tener resultados. El gran desafío es cambiar el observador que yo soy como organización. ¿Cuál es la invitación? Ampliemos las distinciones. Literalmente ampliemos la forma de mirar. En la medida que yo tengo una mirada chica y forma de intervenir en el mundo pequeño, si tengo una mirada grande, mis recursos, mis distinciones son mayores para intervenir lo que venga. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Cómo están aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo? ¿Cuán buenos son para aprender? ¿Ustedes diseñan sus propios procesos de aprendizaje? ¿Será posible prepararse para aprender? Si un líder aprende, genial. ¿Qué pasa si al líder no le interesa aprender? Entonces todo el rato llegamos a lo mismo. ¿Cómo pasamos del equipo de trabajo clásico, ochentero, a esta comunidad de aprendizaje viva? En donde siempre nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de enemigos del aprendizaje, que son enemigos que están saboteando nuestras dinámicas de cambio, nuestras dinámicas transformacionales. Las tenemos incorporadas, ojo, y este enemigo del aprendizaje nosotros lo aprendimos también. Por eso que la resiliencia en ese sentido tiene una vocación formativa, entendiendo que la formación es mucho más que un libro o un curso. La formación es conductual. Cuando yo veo un líder que es coherente y ético, yo lo veo en su práctica. No me importa que el tipo me diga que él es bonito y va bien por la vida, no, yo quiero verlo. Entonces, acá el elemento coherencia es clave, y la resiliencia organizacional tiene siempre que fundarse en la coherencia. La comunicación entonces es nuestro gran aliado, entendiendo ¿cuál es el rol de la comunicación? Generar entendimiento. ¿Para qué? Para coordinar acción y fortalecer la confianza. Ahora, ¿qué es lo que se invita al mundo del trabajo? A construir épicas, a construir relatos internos, a construir una narrativa, obviamente creíble, que haga que yo quiera adherir a esa causa. Acá los líderes, por supuesto, tienen un rol desafiante. Y conectando con esta frase que es clave, el arte de comunicar es el lenguaje del liderazgo. Yo les pregunto a ustedes, cada uno de los que están acá representa una empresa, me imagino. ¿Cómo son sus líderes? ¿Cómo comunican? ¿Cómo comunican? ¿Cómo comunica la empresa? ¿Cómo comunica el recurso humano? Ojo, ¿cómo comunica la jefatura? Que es la cintura de la organización. Y acuérdense, no estoy hablando de bombardear con información, estoy hablando de lo que es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El diálogo. ¿Y qué es el diálogo? El hablar y el escuchar. Es una relación simétrica, es una danza. Entonces, la invitación es clara. No nos sirve un líder iluminado y el resto apagado. Un líder tiene que generar una confianza y una participación para que esté todo iluminado. Ese es el tema. El líder tiene que entregar poder, tiene que diseñar espacios colaborativos y de participación, porque las nuevas generaciones quieren participar. Las nuevas generaciones quieren espacios de reconocimiento, pero obviamente requieren probar y experimentar. Dentro de la teoría del liderazgo está llena de definiciones, pero al final quédense con esto. La definición que sea conecta siempre con la comunicación, el lenguaje, las conversaciones, el diálogo, la interacción. Es decir, fundamental que un líder tenga la capacidad de pararse y conectar emocionalmente a la organización desde un mensaje que lo lleve a la acción. Porque si no, esta cosa es poesía. Los latinoamericanos nos gusta la poesía, tenemos varios premios Nobel y ese es un problema, porque nos quedamos en la declaración y no le damos poder a la palabra, no le damos consistencia, y al final es letra muerta. Entonces, invitación, líderes, el viaje no es para afuera, el viaje es para adentro. El tema no es con el otro, el tema es conmigo. El tema no es interpersonal, el tema es intrapersonal, es ontológico. Entonces la primera comunicación no es con el equipo, la primera comunicación es conmigo. ¿Cómo estoy viendo el mundo? ¿Qué me duele? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué me pasa con el otro? Que muchas veces no tengo el trato que debiese tener la otra persona.
Siempre soy convencido de que la comunicación está acá. Acá está todo. Cómo pensamos, cómo desarrollamos las preguntas, cómo construimos el relato, cómo observamos el mundo, cuántos juicios tenemos que muchas veces nos nublan, el cómo vemos al otro, cómo estamos escuchando, qué queremos escuchar, desde dónde escuchamos, qué dejamos de escuchar, cómo estamos intuyendo. Acuérdense que la intuición es sabiduría arquetípica que tenemos incorporada. Yo siempre le pregunto a los líderes, ¿cuánto de la intuición están escuchando? ¿Cuánta intuición sostienen en sus propias decisiones? ¿Qué tal mis conversaciones? ¿Son monólogos? ¿Son creíbles? ¿Generan movilidad en el otro? Ese es el tema de fondo. Y por último, la acción. Porque si no voy a la acción, obviamente que no ocurre nada. Entonces, ¿cómo conecto la razón con la emoción y genero movilidad en el otro? Bob Dunham, un coach ontológico de California, un día desarrolló esta teoría que es la anatomía de la acción. Bob dice que al final de la escala de lo que es la acción están los resultados. Y entre los resultados vienen las acciones. Y antes de las acciones vienen los compromisos. Antes de los compromisos vienen las conversaciones que tuvimos. Pero al final del día, lo que me mueve o no me mueve es si me importa o no me importa. Y esa es la pregunta, háganselo ustedes. ¿Por qué creen que la gente no se mueve? ¿Le importará a la gente moverse? ¿Por qué me voy a mover si no me tratan bien? ¿Por qué me voy a mover si no me reconocen nada? Si no me pagan mal, si no hay espacio para crear. Conéctense con eso. ¿Cuánto importa? Creo que llega un minuto donde aquí hice preguntas sencillas pero poderosas. Preguntas que literalmente nos pongan en jaque el cómo estamos viviendo el día a día laboral. Esta comunicación para un líder, fíjense, motivar, posicionar, convocar, alinear, coordinar, informar, esto es comunicación. No es mandar un mensaje, chao, olvídense, hay cero efectividad. Esto. Entonces, ¿qué más barato que esto? Cero. Si esto no vale nada. El punto es cuál es la actitud. ¿Desde dónde quiero relacionarme con el otro? ¿Hasta dónde quiero reconocer al otro? Entonces, la resiliencia conecta con la conversación. Humberto Maturana dice, conversar es una danza entre el hablar y el escuchar. Yo le pregunto a todos los líderes de esta sala o a quienes trabajan para líderes, ¿qué capacidad de escucha tienen los líderes de ustedes? ¿Qué están escuchando? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué capacidad tienen para poder generar una conversación simétrica en donde la otra persona sienta que está en un espacio de escucha activa? Cuando hago talleres, yo una de las cosas que hago es mapear las conversaciones con el equipo. Y la pregunta es esta, ¿por qué este personaje lo tengo tan lejos? ¿Qué conversaciones falta para tenerlo más cerca? ¿En qué minuto se alejó? ¿Cómo voy a hacer para construir de nuevo la relación? Y así. Entonces, un líder tiene que estar pensando en sus conversaciones con el entorno y tiene que estar desafiando también sus propios retos. El punto es cómo me hago cargo yo, desde dónde me quiero parar, qué nivel de compromiso tengo con mis prácticas comunicacionales. Estos son modelos de liderazgo comunicativo que vienen en un libro, no se lo voy a explicar, pero como a mirada general les puedo decir que conecta con la escucha, con el sentido del trabajo. Acuérdense que el trabajo, cuando se habla del sentido, hay dos preguntas grandes. ¿Por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago? Conecta con el aprendizaje, con el estado emocional, bueno. Invitación, conectémonos, tengamos líderes que estén claros, líderes que se escuchen y obviamente vayan generando un reaprendizaje y un desafío a sus propios juicios. ¿Por qué? Porque los equipos requieren más claridad, porque los equipos requieren de conversaciones sólidas, verosímiles, conversaciones valientes, conversaciones que generen movilidad. ¿Y por qué? Porque lo que hay detrás de toda esta emoción, somos seres emocionales y la emoción lo que hace es predisponer a la acción. Entonces, ¿cómo empezamos a conectar este liderazgo con las conversaciones, el aprendizaje y la emoción? Muchas veces hay empresas que viven en emociones que complican y les traban.
empresas que están en la arrogancia, la envidia, el agobio, equipos que están en el resentimiento, la confusión, la desconfianza. Ahora, cuando todo eso ocurre, por lo general esas empresas se van al miedo. ¿Y el miedo qué genera? Contracción. ¿Qué genera el miedo? No tomar decisiones, invalidar la iniciativa, la creatividad, la locura. La pregunta es, ¿cuál es el costo de todo esto? ¿Cuál es el costo de vivir el miedo? Más allá de que nosotros lo podemos naturalizar y acostumbrarnos a vivir el miedo, pero igual yo les pregunto, ¿cuál es el costo? Las nuevas generaciones no les interesa esto. Si se dan cuenta que el ambiente está raro, después se van. Porque obviamente la gente quiere relaciones buenas. Esto pasó de moda. Una empresa que esté en el miedo, entiendan que su reacción frente a la adversidad va a ser nula. Pilar Jericó, una investigadora que escribió un libro que se llama No Miedo, española, Pilar Jericó decía que el miedo atenta contra el talento, la innovación, la creatividad, el cambio, la mirada a largo plazo, la felicidad, la calidad. Entonces, yo diría poco a poco vayan escuchando esto. ¿Cuánto miedo hay en las organizaciones de ustedes? ¿O cuánto miedo hay en ustedes? ¿Y cómo vamos a empezar a desafiar eso? ¿Cómo nos vamos a ir a preguntas grandes para llegar a otro espacio laboral? Donde esté la serenidad, la flexibilidad, la aceptación, así. Es decir, el líder en una empresa resiliente tiene que hacer un rediseño emocional de todas maneras y tiene que tener la capacidad de escucha para entender en qué está el equipo. Yo no sé si vino a México Tunic, el fotógrafo, ¿sí? Bueno, fue a Chile en invierno, era 0 grados. Entonces estaba Tunic y todos queríamos ir a la foto. Yo quería ir también, pero hacía clase en una universidad. Entonces dije, encontrarme con alumnos sin ropa, no pega, no, va a ser muy fuerte la cosa. ¿Qué pasó? Todos le decían, Tunic, no vaya a Chile, los chilenos son grises, amargados. Ok, y Tunic fue. ¿Qué pasó? Se llenó de gente en la calle. 4.500 personas después no se querían vestir. En serio. Es más, la mamá de un amigo mío, que tenía 94 años, la subieron a un caballo y la señora, también sin ropa, saludaba a la gente. O sea, era surrealismo. ¿Pero qué es lo que había detrás de esto? Dos posibilidades. O los chilenos son unos degenerados, exhibicionistas, pervertidos, todo eso, o los chilenos tenían una emoción previa. Obviamente que había una emoción. ¿Cuál era? Libertad, despapacho, irreverencia, humor, disfrutar. Entonces, somos seres emocionales y las empresas de ustedes tienen que entenderla y escucharla desde ahí. Este es un ejemplo. Tunic quedó impactado con Chile, pero porque la gente después no quería ponerse la ropa. Entonces, ¿cómo tocamos y gatillamos esos espacios de transformación? Les doy un tips y los invito a conocer la indagación apreciativa, por ejemplo. ¿Qué es la indagación apreciativa? Está el DOFA, como dicen los colombianos, o el FODA, como decimos los chilenos, no sé cómo dicen acá en México. FODA, listo. Entonces, por lo general los latinoamericanos y todos los que hemos tenido invasión y todo eso, tenemos un cuento con que es lo que nos falta, en la deuda, en la carencia, en la cojera. Cuando hacemos el FODA, siempre le damos mucha presencia a lo que nos falta, a la debilidad. La integración apreciativa es todo lo contrario. Fortalece lo que funciona, lo que hacemos bien, nuestras luces. Entonces la integración apreciativa poco a poco está entrando en escuelas de negocio como un espacio de resignificar el dolor y lo que nos afecta y transformarlo en potencial y energía. Solo ejemplos. Esta es una entrevista apreciativa. Fíjense. Cuéntenme cuál ha sido la experiencia profesional más positiva que ha tenido en su vida, en la que usted se sintió más realizado, comprometido y orgulloso. ¿Cuándo a alguien le preguntan eso? Con toda honestidad y sin tratar de ser humilde, dígame lo que usted más valora de usted mismo, de su trabajo, de su equipo, de su organización. ¿Cuáles son las cualidades y habilidades que aporta a su equipo y a la organización? ¿Cuáles son los factores que dan vida a esta organización cuando esté en el mejor de su funcionamiento?
Es decir, acá hay un cambio de matriz en el cómo entender el presente y el futuro y el cómo intervenir. Yo esta indagación apreciativa lo he visto en empresas que no cumplen su planificación estratégica y cambian literalmente el paradigma y se van al campo de la abundancia. Preguntas negativas, preguntas positivas. ¿Por qué siempre me salen mal las cosas? ¿Quién es el culpable? Este es el típico paradigma, empresa latina. ¿Cómo puedo mostrar que estoy en lo correcto? ¿Por qué me tocó trabajar con el peor equipo? Miradas positivas. ¿Qué es lo beneficioso de esta situación? ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta situación? ¿Qué es lo que puedo aprender? Resumen, hay dos formas de entender el tema del trabajo. El punto es de dónde me quiero parar yo. Solo como ejemplo, cuando los 33 mineros estaban en el proceso de rescate, los mineros tuvieron acompañamiento de indagación apreciativa todos los días, 20 minutos, 30 minutos cada uno, donde el tema no era hablar de la carencia y el drama que era estar enterrado. El tema era poder hacer foco en las fortalezas de esa persona. Fue tan eficiente el proceso, tan eficiente, que a las 2 semanas había un minero que podía operar de apendicitis, otro minero podía sacar muelas, y así, porque a la gente se le empoderó, se le dio reconocimiento, y desde ahí obviamente se invitó a la acción. Y voy aterrizando. ¿Qué hacemos? ¿Cómo queremos ver nuestra realidad laboral? ¿Cómo queremos ver nuestra empresa, nuestro estilo de liderazgo, nuestro propio accionar diario? ¿Desde dónde nos queremos parar? Esa es la pregunta. Cosas súper concretas de la resiliencia. Somos seres humanos fundados en el lenguaje. El lenguaje construye realidad y a la vez el lenguaje genera acción. El lenguaje es tema. Somos seres emocionales, somos seres que literalmente nos podemos ir a la contracción. En un minuto esa emoción se puede transformar en un estado anímico. Hay empresas, no sé si se la ha pasado, que ustedes llegan, que están todos enojados, y a los 2 meses yo también estoy enojado, porque aprendí esa emoción. Entonces, en el fondo, sin darnos cuenta, vamos cambiando nuestra propia forma de percibir el mundo. La gente quiere transparencia, quiere relaciones justas, quiere literalmente relaciones que sean éticas y que estén al servicio de lo creíble. La gente quiere aprender, quiere desaprender y reaprender. Tiene claro que las empresas que están en la megalomanía y el ego no sirven y que tienen que ser organizaciones que estén en la humildad del aprendizaje. Que hay que ampliar la caja de herramientas, que hay que literalmente meter nuevas distinciones en esto de liderar, o de comunicar, o de aprender, o de lo que sea. Hay que desafiar lo que tenemos y hay que ampliar también la teoría. La gente quiere conexión, quiere diálogo, quiere relaciones reales, y yo diría que está conectada también con relaciones que estén conectadas desde la buena fe. No quiere relaciones transaccionales, utilitarias. Yo creo que ya eso va pasando de moda. La gente lo que quiere es ser incluida en una organización, entendiendo que tiene que haber un propósito mancomunado, inclusivo, y que está al servicio, obviamente, del bienestar de todos. Obviamente. Por último, esta es como la mirada clásica de la empresa latinoamericana. Estoy encerrado, miro, pero estoy acá. Démosle poder a la gente, empoderemos a la gente, demos libertad, acompañemos, eduquemos en cómo dar libertad, démosle espacio a la gente para que respire y para que actúe. Y estoy seguro que los resultados van a ser increíbles, pero el punto es confiar. Marcel Proust dijo un día: el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos territorios, sino en tener nuevos ojos. Yo les pregunto, ¿cuáles van a ser los ojos de ustedes para lo que viene? ¿Cómo van a ser para nunca más decir quiero retener al talento? Que yo encuentro espantoso eso. Cuando le hago coaching a gerente de recursos humanos, yo les digo, oye, ellos dicen que las generaciones jóvenes son un desastre porque se quieren ir. Yo les digo, bueno, ¿y qué oferta laboral les descubriría que esa persona se quiere ir? Entonces, poco a poco vamos entendiendo que la resiliencia no es azarosa, ni es un milagro,
No, la resiliencia es el resultado de un trabajo coherente y consistente. Y, por último, la resiliencia organizacional es sinónimo de cultura empática. La empatía es ver al otro, validarlo, sostenerlo, acompañarlo. Y ese es el tema. ¿Cuánta empatía hay en las empresas de ustedes? ¿Cuánto están observando sus propios trabajadores? ¿Qué nivel de reconocimiento le están dando?